Como comentamos en la apertura del programa, estamos ya con el doctor Sebastián Reichel, con la doctora Araceli García, porque en la jornada de hoy se produjo el primer alta médica a la persona que contrajo coronavirus hace algo así como 14 días, ya lo vamos a confirmar ahora, pero fue un jueves cuando estuvieron aquí anunciando junto al presidente municipal Gustavo Vergara. Doctor Reichel, doctora García, buenas noches, muchísimas gracias por atendernos, un placer charlar con ustedes. ¿Cómo les va? Muy bien. Me alegra, muy bien. Me alegra mucho. Sebastián, cuéntenos las novedades del día. Bueno, gracias a Dios podemos decir que dimos el primer alta a un paciente con COVID. Queríamos dar la noticia, la verdad que estamos trabajando un montón y estas cosas te dan más fuerza para seguir, porque como que estamos viendo un poquito la luz al final del túnel y no hemos tenido nuevos casos, así que por ahora vamos muy bien. El equipo está trabajando muchísimo y queríamos dar la noticia para tranquilidad de la gente y para que si lo ven por ahí en la calle o no, para que no digan, no voy a estar por la calle, esas cosas, que la parte más fea de la enfermedad es la discriminación. No tenemos tanto problema con el coronavirus, sino con la discriminación que hace la gente a las personas que lo padecen, que lamentablemente lo padecen porque nadie lo quiere contraer. Entonces queríamos un poco charlar con ustedes para concientizar a la gente que esta enfermedad no es que el que la tenga es el enemigo. Es una enfermedad más que tenemos que aprender a convivir, que está con nosotros, que va a quedarse con nosotros. Así que, bueno, gracias a Dios tenemos el primer alta, ya vamos a dar otros altas ahora en breve, en estos días, que van mejorando muchísimo los pacientes. El paciente que estaba en Paraná ya volvió, ya está en Ramírez, está mejor. Así que la verdad que este fin de semana hemos tenido buenas noticias. Sí. Ahí Araceli puede explicar un poquito también cómo es el tema de las altas, cuándo se da el alta, por qué se da el alta. Por eso ahí quería que esté Araceli para que comente la parte médica, que ella es la que... Me parece muy bien. Era nuestra inquietud porque hemos escuchado incluso muchos comentarios en la ciudad de Araceli y preguntaban los vecinos con respecto al alta médica y al alta hospitalaria, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces me parece que es una buena oportunidad, doctora, para que usted nos pueda explicar. La escuchamos. Bueno, yo lo que quiero por ahí explicar un poquito, es decir, nosotros acá en Ramírez tenemos pacientes que tienen enfermedad leve o asintomática. Los pacientes con factores de riesgo o con enfermedad moderada o grave son derivados a Paraná. Los criterios de alta son diferentes para los pacientes que están graves o que estuvieron graves o para los pacientes leves. Entonces, yo lo que quiero por ahí aclarar es lo siguiente. En los pacientes leves se considera de que a partir del día 10, a los 10 días, digamos, de haber tenido la PCR que confirmaba un COVID positivo, a los 10 días ya no hay más contagio. Entonces uno le puede dar el alta hospitalaria, que se referiría al alta, digamos, del aislamiento dentro de la institución, si ya lleva 3 días sin síntomas. En ese caso, entonces, ustedes le dan el alta hospitalaria, puede regresar a la casa, pero no tiene el alta médica todavía. Pero no tiene el alta médica hasta cumplir con los 14 días de aislamiento. Correcto. Pero lo puede hacer en su casa, a ese aislamiento, tranquilamente, porque ya no contagia, digamos. Entonces, con los pacientes graves, y por eso no se les hace PCR para determinar que es negativo, digamos. No se les hace PCR a los pacientes leves. Con los pacientes moderados o graves hay un manejo que es diferente, que por ahí no vale aclarar tan específico. Pero sí, yo quiero que queden claros, que uno le puede dar el alta hospitalaria al paciente cuando ya lleva 3 días sin síntomas y entonces puede ir a su casa. Ese paciente que fue leve o que fue asintomático, a los 10 días no contagia más. Eso es importante por esto que decía Sebastián con respecto a la discriminación, que es lo que nosotros queremos tratar de evitar. Por otro lado, por ahí
yo lo que quería hablar un poquito también era con respecto a los pacientes que por ahí se hacen anticuerpos. Esta es una infección que es nueva, se conoce muy poco y las cosas van cambiando constantemente. Desde noviembre que está en Japón, pero nosotros lo tenemos desde marzo. Entonces, es muy nueva y hay cosas que no se saben. Y lo que se comprueba es que hay gente que hace anticuerpos, o sea, como que les queda una defensa en el cuerpo. Algunos duran varios meses y son los que pueden donar plasma. Otros les dura entre 15 días. Ay, se nos cortó Araceli. Bueno, sigo con Por Sebastián. eso se pueden volver a infectar. Bien. Y bueno, y hay otras personas que nunca hacen anticuerpos. Claro, nunca. Claro. Por eso, el paciente, aunque se le dé el alta, tiene que seguir con las mismas medidas de precaución y prevención que cualquier ciudadano común y corriente. Bien. Araceli, ¿se realiza un estudio ahora, un análisis a la persona que ha sido dada de alta para determinar si tiene o no anticuerpos? Se le determina cuando el paciente va a ser, no hace falta pedirle los anticuerpos porque no cambia en ningún momento la conducta hacia ese paciente. Lo que sirve es que si hace anticuerpos es un posible donador de plasma. Entonces por eso se le pueden donar anticuerpos. Pero como te digo, hay gente que nunca hace anticuerpos, hay gente que los anticuerpos le duran un mes y hay otros que duran varios meses y son los donadores de plasma consecutivos que pueden donar varias veces plasma. Claro. ¿Ese estudio es voluntario, Araceli? Quería por ahí aclarar eso. Está perfecto. ¿Es voluntario? ¿Cómo? ¿Ese estudio es voluntario para determinar si tiene o no anticuerpos la persona recuperada de COVID? Sí, es voluntario. Bien, sí. Perfecto. Sí, Sebastián. se lo puede hacer cualquier persona. Bien. De los 13 casos activos hasta el momento, porque ahora ya son 12, ¿verdad? ¿Es correcto? De los 13 casos activos, ¿cuántos fueron casos graves? Solo uno que por precaución se lo derivó porque al tener factores de riesgo como diabetes, se lo derivó a Paraná por precaución. Allá lo atendieron en la terapia intensiva, tuvo algunas altas y bajas, pero salió muy bien y ya está en Ramírez y está muy bien. Bien. ¿Se llegó a ocupar la totalidad de la sala dispuesta en el hospital precisamente para atender casos de COVID, Sebastián? No llegamos todavía. Bien. Vamos a recordar la capacidad que tiene esta sala que han preparado especialmente para la ciudad de Ramírez, doctor. Nosotros tenemos la sala de aislamiento, que cuando es sospechoso y no tiene dónde aislarse, que es de una habitación y podemos eventualmente tener otro más en otra habitación que es pediatría. Y en la sala de varones que usamos como COVID ahora son 7 camas. Y en el otro ala tenemos la sala de mujeres que la hacemos mixta para las demás patologías. Porque la gente sigue enfermando igual. Seguro. Y después tenemos la otra zona que es la de maternidad, que es otra zona aparte. O sea que nosotros el hospital siguió funcionando normalmente, digamos, haciendo cirugía de urgencia, los partos, las cesáreas se siguieron haciendo, se están haciendo. Era un ala totalmente diferenciada de lo que es COVID. Nosotros en marzo, cuando empezó todo esto, empezamos a preparar y a pensar cómo hacer para poder funcionar con el hospital con pacientes con COVID y pacientes sin COVID, sin que el circuito de esos pacientes se crucen y que no haya problemas de contagio. Tuvimos que hacer una logística importante con todo el equipo, de ver por dónde entrábamos, por dónde salíamos, por dónde empezábamos a limpiar, por dónde se termina de limpiar, dónde nos cambiamos. Es un trabajo, la verdad que parece sencillo, pero es muy complicado porque sobre la marcha vos vas viendo que si no, yo entré por acá a una zona limpia y ya estoy contaminado, no puedo salir. Y bueno, entonces tuvimos que reformar un montón de cosas y poner puertas y pensar por dónde entrar y cambiar la guardia. Tenemos 2 guardias, una para pacientes con un dolor de panza o cualquier otra patología, un accidente, y las patologías, los síntomas respiratorios tienen otro lugar para entrar, donde hay unas flechitas que te llevan y entran a la parte vieja del hospital, en la entrada principal vieja, sobre calle Colón. Bien. Entonces tenemos como 2 salas de espera diferenciadas.
Bien. Pero la verdad que muy bien, trabajamos muy bien y bueno, la vamos llevando. Creo que fue muy importante el trabajo que hicimos con el primer caso, que nos llevó mucho porque uno va aprendiendo sobre la marcha. Seguro, claro. Ayudó a mucha gente y creo que lo hicimos muy bien porque se ven los resultados ahora, 15 días después, de que todos los casos sospechosos que teníamos, que los hisopados y los que dieron positivos, ya estaban aislados. Entonces cada caso positivo nuevo que teníamos, desde el primer caso en adelante, ya estaban aislados. Entonces eran menos los contactos que tenían y pudimos ir cerrando. No quiere decir eso que nos podemos relajar, que podemos reclutarnos y que podemos volver a la vida normal. Tenemos que seguir con los mismos recaudos del tapabocas, distanciamiento social, lavarse las manos, no hacer reuniones familiares por ahora. Totalmente. Ahora como en Paraná ya es zona de circulación comunitaria, es como si fuera Buenos Aires, Paraná, para que la gente entienda. Sí. Lo tenemos muy cerquita y eso nos quita de que por ahí aparezca otro caso positivo fuera del círculo donde nosotros cerramos y tengamos que volver a empezar. Claro, porque los 13 casos activos hasta el momento en la ciudad de Ramírez, ahora ya son 12, todos son por contacto estrecho con el primer paciente, doctor, es así, ¿no? En contacto estrecho entre ellos, sí, entre ellos. Todos más o menos del mismo grupo. Claro. Lo teníamos bien identificado y por eso te repito, muy bueno el trabajo del primer caso. Bien. El primero, el segundo, el tercero. Entonces, como nosotros aislamos bien a esa gente, identificamos bien, las personas nos dijeron bien con quién estuvieron, pudimos aislar a esas personas. Entonces, cuando daban positivo, ya hacía 10, 15 días que estaba, o 10 días, o 8 días que estaba aislado, entonces no tenían contacto entre ellos. Bien, perfecto. Por eso es importante el trabajo que se hace alrededor de un positivo. Totalmente. No solo detectarlo, sino también identificar dónde están, quiénes son. No es fácil aislarse. No, claro. Tiene que trabajar. La verdad que fue muy difícil contener a la persona psicológicamente. Eso le iba a preguntar a Araceli, ¿qué tipo de apoyo le brindan a ustedes al paciente que ha sido aislado en el hospital? Porque nos decía la doctora Re hace ya 2 semanas que estar aislado significa estar verdaderamente aislado, ¿no? De la familia, de los afectos, de los hijos y de los seres queridos. Entonces, sin duda, una persona que se encuentra en esas condiciones necesita algún acompañamiento psicológico de otro tipo, ¿no? Más allá del permanente apoyo en materia de salud que ustedes le brindan a los pacientes en el hospital. ¿Me escucha, Aracelis? Bueno, yo te contesto, sí. Yo sé que no escucho. No sé, se me cortó la comunicación. El apoyo que le están dando constantemente desde el personal, desde cocina, limpieza, claro. Los médicos que entran, las enfermeras, todo el tiempo hablando con ellos, aparte de tomarle la presión, los signos vitales, todo eso, charlando un poquito con ellos, porque están solos, sin sus hijos, sin sus familiares. La verdad que es muy duro para el paciente. Sí. Y el equipo, en realidad, Araceli, Viviana Roldán, Viviana Sterzer, todos los del grupo de enfermería, de limpieza, se ponían a hablar con ella un poco para que sea más o menos la estadía, por así decirlo, porque ellos ya estaban bien, casi sin síntomas a lo último, y es muy difícil soportar el aislamiento. Totalmente. Sí. Es difícil estar. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, doctora. Por ahí es difícil el tema del aislamiento cuando tenés que estar en un lugar que no es tu casa. Claro. Entonces, por ahí también cabe aclarar que los casos que son leves, muy leves, o asintomáticos casi, porque a veces tenés un periodo de 2 o 3 días de síntomas leves y después estás asintomático. Entonces, en ese caso, si las personas tienen las condiciones necesarias para poder estar aislados en su casa, se aíslan en su casa durante los 14 días. Eso te iba a preguntar, doctora, de los 13 casos activos, ¿hubo alguno que cursó la enfermedad en su casa? ¿O los 13 estuvieron internados en el hospital, salvo el caso grave que ya señalaron que fue trasladado a la ciudad de Paraná? Sí, no, hubo varios casos que estuvieron en su casa porque tenían las condiciones dadas. ¿Qué significa? Que la persona tiene que estar en una pieza, en una habitación, y que tiene que tener un baño privado. Entonces, así
la persona puede estar, digamos, en su casa si hay otros convivientes. A veces se daba la situación de que los otros convivientes también eran positivos, entonces convivían todos en la misma casa. Entonces no había ningún problema mientras estuvieran ahí aislados. Eso es mucho más llevadero. Pero el estar en el hospital o en algún lugar que no es tu casa, aislado, donde vos no podés estar en contacto con tus seres queridos, eso es muy difícil. Y eso lo podría contar la gente que lo vivió, digamos, porque uno puede contarlo desde afuera, ¿no? Uno sabe el apoyo que le brindó en forma diaria, pero estar aislado totalmente es difícil. Nosotros nos manejamos con los pacientes que están aislados en su casa y que están bien mediante telemedicina. Nosotros ya hablamos por videollamada y entonces nos pueden contar los síntomas que aparecieron o que no aparecieron, o si mejoraron o no, y si es necesario, vienen al hospital y los controlamos. Pero si no, cursan toda la enfermedad en su casa y no hace falta que se le haga la PCR de control. ¿Por qué? Porque se comprobó que a veces quedan partículas o proteínas del virus en la faringe, quedan partículas que no son infectivas, o sea que no van a infectar a nadie, pero que pueden hacer que la PCR dé positiva. Entonces en los pacientes leves no se les hace el hisopado de control. Eso es algo que por ahí quiero aclarar porque me han preguntado si se hacen hisopados de control. No se hacen hisopados de control en los pacientes leves. En los pacientes moderados o graves ya se toma diferente la situación. Y a ellos sí se les puede pedir un hisopado de control. Pero a los pacientes leves que cursan una enfermedad en donde no tuvieron requerimiento de oxígeno, no hace falta hacerle PCR de control. Entonces el alta se le da, que se le puede dar hasta por telemedicina el alta, digamos, si uno ve que no tiene ningún síntoma ni nada. Igualmente uno, como son los primeros casos que uno tiene, uno lleva un control un poco más estricto. Nosotros por videollamada estamos todos los días hablando con los pacientes que están cursando la infección en su casa. Bien. Y entonces eso es un poco más llevadero. El tema de estar aislado totalmente, eso la verdad que es difícil y sobre todo lo que hablaba Seba hoy, que hablaba sobre la discriminación, que en cierta medida a veces es indefectiblemente se da en el ser humano la discriminación y a veces las redes sociales son muy crueles y entonces las personas que sufren la enfermedad te refieren la angustia que les genera esto de lo que reciben de las personas, ¿no? de los otros ciudadanos. Imagínate que hasta te dicen, no sé si me voy a animar a salir de mi casa, no sé si todavía me voy a animar, más allá de que me den el alta, no sé si me voy a animar todavía a salir de mi casa. Claro. Entonces por ahí pasa el sufrimiento. Sí. Entonces lo que hablaba Seba es cierto. Creo que el hospital tiene una forma muy amorosa de trabajar, y eso yo lo digo siempre, y entonces hasta la comida que hacen las cocineras, hasta la recolección de los residuos que hacen los chicos de los residuos, lo hacen con mucho respeto y con mucho cariño, y la gente que está internada en el hospital lo percibe el tema de las chicas que limpian, que se ponen a conversar, el tema de los enfermeros cuando entran, el tema de los médicos que entramos, ya sean nosotras, los residentes, el residente, los médicos de guardia que tienen que entrar a las habitaciones, que se quedan un rato charlando, conversando, preguntando, respondiendo. Bueno, esas personas que están ahí lo perciben a eso. Bien. Sebastián, sí, la doctora Carla Bisotti en el reporte matutino de ayer señaló que a partir de ahora ya se considera portador de coronavirus todo aquel caso sospechoso que ha tenido contacto con un paciente que efectivamente ha sido confirmado como positivo mediante un hisopado. ¿Esto se aplica también aquí en la ciudad de Ramírez a partir de ahora? Sí, pero todo aquel que convive con un caso positivo, no que el que tenga, no en contacto estrecho. Bien. Si no tendríamos un montón de posibles positivos. O sea, nosotros aislamos a los contactos estrechos, pero no los tenemos como positivos. Pero el que convive con un positivo sí lo consideramos como positivo. Bien.
al conviviente, digamos. Sí, sí, está bien. Está bien. Porque puede no presentar síntomas, puede dar una PCR negativa, porque la carga viral es baja, y no quiere decir que no la tenga. Efectivamente sí lo tiene, sino que son pacientes asintomáticos que tal vez hasta ni siquiera puedan hacer anticuerpos. Porque este virus la verdad que rompió todos los esquemas que conocíamos de una virosis. Claro. Pero le han hecho anticuerpos a una persona que cursó el coronavirus y no tenía. Claro. Entonces, por eso se considera que el conviviente directo que está en una casa con un paciente con COVID positivo se lo considera como positivo. Bien. Y tiene que tener la misma recaudo y el aislamiento del positivo. Bien. ¿Algún cuidado especial los pacientes que se recuperan de esta enfermedad, doctor? No, después ya... Hacer lo mismo normal, que hacemos todos, ¿no? Cuidarnos, guardar la distancia social, usar barbijo, todo igual. Los mismos. Claro. Se puede volver a contagiar, claro. No es que ya está inmune, se puede volver a contagiar, por eso tiene que tener los mismos recaudos que tenemos todos nosotros, que lo tenemos que tener siempre. El tapaboca, el distanciamiento social, lavar las manos, lo que todos sabemos. Lo digo, lo repito porque parece que la gente por ahí no lo entiende o no lo toma en serio. Pero es re importante que mantengamos los protocolos en los negocios, que cada negocio y comercio de esta ciudad lo tiene, para que podamos seguir trabajando y mantener la normalidad. Porque si no respetamos eso, vamos a volver para atrás, y la verdad que estamos teniendo una libertad que es invalorable, que ahora nos damos cuenta de lo que teníamos a principios del 2020 y hoy no lo tenemos. Totalmente. Araceli, ¿algún mensaje, algún consejo, alguna recomendación, algo más para agregar? Mira, algo que te quiero decir, hay mucha gente que nos pide o que nos llama para decirnos que se quieren hisopar y que quieren hacerse la prueba de PCR y no tienen ningún síntoma, pero quieren hacérselo igual. El tema es lo que decía Sebastián recién, la PCR o el hisopado no se hace para saber cuántos casos hay, sino que se hace para poder aislar a la mayor cantidad de personas y que el virus cumpla su ciclo y no se pueda reproducir. Correcto. Entonces, si las personas le da una prueba de PCR negativa, que no es negativa, es no detectable. Entonces, cuando dicen esta prueba es no detectable, esa no detección es que en ese momento no se pudo constatar el virus en la garganta del paciente. Puede ser porque el virus sea muy temprano y la carga viral sea muy baja. Puede ser porque la carga viral de esa persona va a ser siempre muy baja. Puede ser porque sea una muestra tardía y esa carga viral ya pasó a los pulmones y no queda en la garganta. Hay miles de opciones, digamos. Entonces, el no detectable, aunque sea un contacto estrecho, tiene que mantener el aislamiento de 14 días después de haber estado en contacto con la persona que se detectó el COVID. Lo que nosotros por ahí también queremos decir es que no es una gripecita común y corriente, que muchos todavía piensan y dicen que es una gripe común y corriente. No es así. Nosotros podemos dar fe de que no es así, de que muchos pacientes la pasan bien, pero que hay muchos pacientes que, más allá de que sea leve, no la pasan bien, y que hay muchos síntomas que uno tiene, y eso lo podrían decir las personas que lo padecieron, digamos, y que además es una enfermedad estigmatizante porque la gente genera como rechazo y genera esta discriminación de la que estábamos hablando. Injustamente. Entonces, ¿cómo? Injustamente. Es una discriminación injusta, puede pasar a cualquiera, doctora, la verdad. Claro. Sí. A cualquiera puede pasar. Pero lo que nosotros por ahí decimos es que no perdamos determinadas conductas. No es estar encerrado, aislado, que en realidad si uno no tiene la necesidad de salir, más vale que se quede adentro de su casa, pero no es quedarse aislado, encerrado como cuando estábamos en fase 1, sino que puedan salir, pero que no pierdan las medidas de prevención, que no compartan mate, que no compartan las botellitas, que estén con el barbijo puesto, que mantengan una distancia de más de 1,5 metros o 2 metros,
que se laven las manos con alcohol o con alcohol en gel o con agua y jabón a cada rato, que eso no se pierda. Y tratemos en este momento en donde Paraná recién hará 10 minutos que nos informaron de que entró en circulación comunitaria, donde no se pueden detectar no se pueden unir los nexos epidemiológicos, entonces ya está desparramado por toda la ciudad. Nosotros tenemos mucha circulación de gente, entonces que ahora más que nunca tengamos cuidado. O sea, tenemos mucha circulación de gente de Paraná a Ramírez. Entonces, más que nunca es que tenemos que cuidarnos para no tener que padecer una enfermedad innecesaria. Totalmente. Innecesariamente. Aracelis, un abrazo, muchas gracias por tu tiempo. Doctor Reichel, lo mismo, a disposición, como siempre, para servirles. Gracias, Claudio, buenas noches. Un placer, muchas gracias. Así pasaba el doctor Reichel, la doctora Araceli. Hasta luego, brindándonos toda la información con respecto a la situación epidemiológica en la ciudad de Ramírez y la buena noticia con la que terminamos la semana, porque ya se ha dado de alta al primer paciente que contrajo COVID-19 en nuestra ciudad.